noches y bienvenidos a Pulver, penúltimo episodio, número 11, el programa donde la ficción y la realidad convergen en formato podcast. Yo soy su host Yacer y a mi derecha, Yoyoman. ¿Qué hongo, Nautilos? ¿Ya ha mejorado su 2021? Yo la verdad sigo viendo un poco de problemas. Desde el año pasado sigo teniendo la misma sospecha para todo esto. Alguien envenenó el abrevadero. Qué gracioso como siempre, su humor nunca cambiará. Bueno, como ya lo ha anticipado a nuestros radioescuchas, hoy tendremos un tema que quizá no es tan popular hoy en día y que ha pasado mucho tiempo desde su gran apogeo y su contexto histórico. Vamos a hablar sobre una época remota en el viejo oeste, donde la búsqueda del oro, cabalgar hacia la puesta del sol y dispararle a la gente era lo más común. Así es, nos estamos refiriendo a los vaqueros. Y es que esto no se limita al arquetípico personaje de películas antiguas. En realidad es un género algo complejo y que todavía sigue vigente, aún en producciones que no se centran en esta típica visión del oeste norteamericano. Y entonces, Yoyoman, ¿qué es como tal el western? El western es un género puramente estadounidense, ya sé, y se utiliza tanto en cine como en literatura. Se da por ahí de inicios de 1900, pero se popularizó por los años 40 hasta los 60. El término sí viene del inglés oeste, pero como lo dices, su estilo incluso ha evolucionado a películas que ni tratan de vaqueros como tal. Sin embargo, el núcleo de este género sigue siendo el desierto, los bandidos, el atardecer o los duelos. Bueno, es que también, Yoyoman, podríamos comenzar por ahí, ¿no? Creo que siempre se ha segmentado esto en el cliché, en el arquetipo de que las películas de vaqueros siempre son qué sé yo, lugar arenoso donde pasa la bola rodante, ¿no? Y están a punto de darse unos balazos, ¿no? Sí, el western es todo esto donde pues hay sociedades donde no hay ley, donde los pueblos ni siquiera tienen, o si hay una especie de alguacil, este hombre no tiene como el poder o el respeto, ¿no? Sino que siempre son como los forajidos los que ejercen la justicia, o que si cuelgan a alguien es porque tal vez mató a una persona, pero o sea, no se paran como a analizar, ¿no? O sea, siempre el western se caracteriza por ser como esta distopía en medio de la nada, ¿no? Yo siempre lo he pensado de que cuando me lo tratan de representar en una película, muchas veces pasa por una fantasía, ¿no? Me viene a la imagen, qué sé yo, Volver al Futuro 3, ¿no? Donde también es una fantasía de vaqueros, sí. O sea, no deja de ser pues, teóricamente realista por el entorno, pero sigue cayendo en el cliché de ser un lugar de forajidos donde pues literalmente la ley pues, la hace pues, el que dispara más rápido, ¿no? El que es más fuerte, el que intimida, ¿no? Porque también es como una especie de lugar inhóspito donde pues hay un montón de gente que intimida a otros, ¿no? O sea, también no importa quién seas ahí, te miden por tu valor, ni tanto por el dinero que traigas, sino por pues si puedes manejar un arma o algo así. Y es una sociedad como increíblemente machista en la que tienes que ser un simio bien musculoso y que incluso si muestras un poco de debilidad, te señalan, ¿no? Y te dicen, no, pues es que él es un cobarde, no sirve para nada, ¿no? Y se aprovechan contigo como si fueran los abusones del salón, ¿no? O sea, es una sociedad acá que se puede comparar como a la naturaleza más salvaje, como a una jungla o algo así. Sí, Yoyoman, porque yo creo que la palabra clave es tierra de nadie. Sí. Y al ser tierra de nadie, pues puede ser de cualquiera, ¿no? Y esto se presta mucho para la ambición, ¿no? Porque, bueno, esto en su contexto histórico abarca desde que este presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, compra Luisiana. Entonces, en este afán estadounidense de expansión, pues comienzan a tener disputas principalmente con los nativos americanos, que son estos famosos apaches, pero pues también, o sea, el adueñarse de pues, territorio que literalmente también es inhóspito, usted lo ha mencionado, de que pues no es tierra fértil, realmente la mayoría de estos lugares son grandes desiertos, y más aparte, pues como usted lo está poniendo, ¿no? Tal vez en la psique humana, solo el más fuerte podía hacer suyo el oeste, ¿eh?
Sí, no, porque de hecho en esos periodos de guerra y de expansión estadounidense, pues, o sea, no había un gobierno como tal que ya rigiera una jurisdicción, ¿no? Porque Texas y todos esos lugares, Nuevo México, Arizona, todos esos estados que componen el lejano oeste, que de hecho se le llama lejano porque para los que venían del este, que eran los de las 13 colonias y eso, pues veían toda esa porción de tierra como un sitio muy, muy para allá, ¿no? Muy, muy lejos. Y por eso le llaman así, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a expandir, pues se dan cuenta que ni es de México, ni es de los españoles. O sea, habían un montón de pueblos como disputando ahí. Y como que ellos querían ejercer querían imponer. Y por eso eran tierras donde nadie te protegía. O sea, no había un presidente que dijeras yo velo por ti, ¿no? Ahí todos velaban por su propio pueblo y algo así. Más como similar a las guerras que se hacían en Europa por el territorio, ¿no? Por los imperios. Prácticamente aquí se peleó lo mismo, ¿no? O sea, imperios queriendo ocupar su piso en el continente. Bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Principalmente hay que comenzar con, como usted lo dice, ¿no? La misma concepción del viejo oeste. Esta relación de las 13 colonias, pues no es vaga, o sea, las 13 colonias, realmente, bueno, cuando se comienza a poblar Estados Unidos, pues comienzan desde este lado, ¿no? Desde Boston y todo ahí comienza, sí, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, relativamente no había importancia, ¿no? Yo creo que en el peor de los escenarios, pues eran tierras que estaban ahí, pero no le afectaban a nadie. Pero también viene esta gran parte, ¿no? Donde se hace el chisme de que ahí hay tierras que no le pertenecen a nadie, más aparte hay oro. Sí, y eso es lo que también empezó como a impulsar tanta búsqueda de tierra, ¿no? Porque decían, son tierras que parecen infértiles, ¿no? O sea, no hay mucho bosque, quizás una que otra montaña que sea medio fértil. Pero lo que les empieza como a llamar la atención es que hay oro, ¿no? Y que de hecho son lugares donde puedes poner más como, no sé, tus granjas o algo así por el estilo. Y también por eso se hace esta como fiebre de todos queremos ir ahí y aún entre hermanos nos matamos, ¿no? Y es que creo que los comprendo un poco porque, o sea, no tienes dinero, necesitas sobrevivir, todo está mal, te están afectando. Y si solo tienes un empleo como un programa de radio, por ejemplo, pues también es comprensible, la verdad. Bueno, principalmente porque en esta actualidad hay un montón de pueblos fantasmas donde te pueden dar, no sé, turismo, ¿no? En Estados Unidos. Y te lo presentan como, no, aquí hace mucho tiempo, el nativo estadounidense, en antigüedad, pues puso una mina y que no sé qué tanto, ¿no? Pero principalmente era por ellos tener una mejor calidad de vida al no cimentarse bien en una ciudad, porque también hay que mencionarlo de que, pues esto era casi 1803, ¿no? Las condiciones de vida eran muy diferentes a las que, pues uno podría pensar, ¿no? Apenas un país joven, ¿no? Entonces, si te dan la promesa de vivir mejor y hacerte adinerado, yo lo tomaría, ¿no? Pero el gran problema es que también atraes a esta banda de vándalos, porque también existieron, ¿no? Más allá de también el cliché que existe, pues como que hay una receta para el caos, ¿no? Como pobladores ingenuos que pues, dicen, bueno, pues yo quiero vivir bien y que no sé qué tanto. Y también esta gente que dice, pues yo soy más fuerte, pues ¿por qué no robarlo, no? Sí, no, se empiezan a gestar estos grupos individuales, ¿no? Donde surgen los bandidos, ¿no? Los famosos bandidos de hay un banco en ese pueblo, ese pueblo obtiene su propia riqueza, ¿no? Así cada pueblo lo hacía. Y veían, ese tal X pueblo consiguió su propia riqueza, lo tienen en un banco y lo tienen solo para ellos, ¿no? Porque era tanta tierra que era imposible hacer una especie de jurisdicción. Y estos tipos iban así a los pueblos y asaltaban los bancos y se llevaban pues todo lo que la pobre gente había conseguido y la única forma de desplazarse era pues en carromato, en caballo, en tren. Y entonces también hacían lo mismo, ¿no? O sea, se paraban atrás de un árbol y paraban a alguien y todo lo que traigas, ¿no?
Y también se hicieron los famosos robos a los trenes, que de hecho el que era más... El que hacía que su nombre fuera relevante y de que se siguiera hablando eran los que robaban los trenes, ¿no? Decíamos, no sé, Billy the Kid, ¿no? Estos tipos que ni siquiera se sabe cómo murieron algunos, ¿no? Porque imprimieron así sus propias leyendas también, de que eran tipos capaces de hacer planes de los verdaderos, ¿no? De los geniales, y agarró una especie de cultura también, ¿no? Bueno, yo lo que podría decir es de que está muy mal documentado. O bueno, yo ahorita que estuve buscando, bueno, para mi investigación para este tema, está muy mal documentado cómo se llevó a cabo muchas cosas en el Viejo Oeste. Esto porque principalmente, pues, mira, la gente que era, pues, qué sé yo, acaudalada o que tenía un poco de estudios, pues no estaba ahí. O sea, francamente, sí, tener un registro muy preciso sobre el lejano oeste o el oeste norteamericano, realmente, pues no, o sea, va a sonar hasta tonto que lo diga, pero todo esto se basa a base de interpretaciones, como usted lo acaba de decir, Gemma. O sea, forjar una leyenda, pues no queda más que creerla, porque francamente, si se dicen casi como corridos o estas canciones, ¿no? Haciendo alusión a tal personaje, es porque pues así se quedaron, ¿no? Impresas en la mente o en el colectivo, pero no existe como tal un libro que retrate al 100% y fidedignamente cómo se dio la colonización y más aparte cómo se llevó ese periodo histórico en esa región. Porque ahorita lees los libros y te dicen Estados Unidos le compró Alaska a Rusia, ¿no? Sí. Le compró Luisiana a los franceses. Pero en realidad, quién sabe, tantas cosas habrán pasado, ¿no? Que tantos políticos que han de haber ahí matado, ¿no? O sea, cómo se gestaban esos problemas en la propia frontera, porque era como muy típico de la frontera, ¿no? Sí, también hay frontera que roza con México. Ajá. Y más en esos tiempos donde también la línea divisoria de México con Estados Unidos era muy diferente a la que tenemos hoy en día. También vamos a abordar eso, pero... también, pues, recalcar, ¿no? O sea, simplemente creo que por más que yo crea de que está mal retratado y que se base en interpretaciones, a mí se me hace muy bien estudiar las películas western como tal, porque creo que sí llegan a ser lo más acertado que podríamos tener, inclusive a un vistazo hacia esa época, ¿no? Sí, todas esas historias ficticias y sobre hombres blancos que salvan indios, ¿no? O amistades entre indio y hombre blanco. O sea, esas son también las que representaban que pese a tantas diferencias en un lugar tan pequeño y paradójicamente grande al mismo tiempo, también vale la pena escucharlas, leerlas y por qué no verlas. Hay un género de películas que me encanta que aborda muy bien todo este contexto histórico, y es el de los spaghetti western, que es la visión más retorcida de lo que sucede en la frontera, que es esta violencia mordaz entre los grupos y en las diferentes etnias también. Hay en sociología una teoría que me encanta y con la que podemos explicar por qué las sociedades se matan entre sí. A ver. Resulta que Max Gluckman y Ralph Dahrendorf, alrededor de la década de los años 50, empezaron a preguntarse por qué hay tanto conflicto en nuestra sociedad, en la sociedad industrial. Específicamente Max Gluckman quería saber por qué en África había tantas guerras y por qué se disparaba esto de la hambruna. Y resulta que en sus manuscritos pues no estaban como planeados que fueran una sola teoría sociológica, pero se terminaron relacionando porque tenían puntos en común. De hecho, son puntos que culminaron después y se le conoció así como la teoría del conflicto, porque esta se opone a otra teoría que había que se llamaba el funcionalismo de Emil Durkheim, que hacía grandes rasgos. Se suponía que Durkheim decía que la sociedad pues funcionaba porque todos nos llevábamos bien para un fin en común y que las sociedades tenían que funcionar así, que cada quien tenía su función, que las mujeres tenían que casarse, ¿no? Por ejemplo, que tenía que haber familias y así todo como bonito, ¿no?
Y estos dos tipos dijeron, pues no es cierto, o sea, en lo que tú estás diciendo, esta teoría que se puede aplicar quizá para Europa, en América están sucediendo cosas muy terribles, ¿no? Como que los indios se están matando contra los blancos y así. Y entonces por eso empezó a surgir esto. De hecho, en la misma plena época de apogeo del cine western, empezó a hablarse de que las sociedades no tiraban al fin común ni a las funciones, sino que se tendían a destruir a sí mismas, porque la violencia, la guerra, las diferencias son inherentes a la naturaleza humana. Entonces por eso empezó a coger esta popularidad, y de hecho el spaghetti western como que cogía varios rasgos de esta teoría, y por eso vimos películas donde después nacieron arquetipos que le caracterizaron. Primero estuvo el arquetipo del muchacho que iba por el desierto, no tenía nombre y era un mercenario, ¿no? Y que casualmente buscaba venganza. O sea, cualquier película de spaghetti western casualmente puede tener venganza. Y luego surge este arquetipo también de la persona que es víctima, que por ejemplo le mataron a toda su familia, que llegaron unos forajidos y secuestraron a su padre, y que por alguna razón tiene que aliarse con el mercenario para que le ayuden a vengarse también. Entonces ahí empieza también como a gestarse esta especie de objetivo común en la que quieren matar y matar. Y luego está este otro arquetipo que también me encanta, de los alguaciles, en los que ellos representaban como el lado de la justicia y al mismo tiempo de la corrupción, porque ellos se supone que por cargar una estrellita en el pecho o algo así, pues se decía, no, pues yo soy la ley y nada de lo que pase aquí estará bajo mi mando y así. Pero al final estos tipos se terminaban entregando por miedo a los forajidos y no ayudaban a la gente o así. Entonces eran tipos también como con dilemas morales, como lo sería el detective del film noir. Y entonces así cada grupo o cada parte empieza a tener como su propia pretensión, cada quien quiere cosas distintas y por eso están como destinados a hacer una completa distopía. Bueno, así se llaman. Ahorita que tocó el tema del spaghetti western, esto ya es como un poquito alejado porque el género como tal, porque es un género y a mí me sorprende que inclusive se catalogue de esa manera, es conocido western y después evoluciona al spaghetti western, que también hay que, bueno, corríjame si me equivoco, fue creado por italianos. Sí. Es que siempre se me ha hecho gracioso, ¿no? Porque el simple nombre, ¿no? De por qué agarra la palabra espagueti, ¿no? Como era Sergio Leone, Sergio Corbucci y todos estos tipos que hacían películas, las producían del dinero de sus países, pero técnicamente se filmaban en la frontera mexicana, entonces por eso se le empezó a llamar así, ¿no? Pero sí tiene un sabor diferente, porque también, a ver, si western es el género, este es el subgénero, y más aparte yo encontré que no se le llama solo como spaghetti western, ¿no? Sino como western europeo, o sea, también tiene una filmografía muy diferente a la norteamericana. Esto se ve retratado si ustedes llegan a ver cualquiera de sus películas, pero sí, o sea, debo de admitir que cambia un poquito, porque el spaghetti western llega a ser un poco más como de arquetipos, más clichésoso, y en todavía el western sí llega a retratar algunas situaciones un tanto, pues, diferentes, porque se explotó de diferentes maneras. Sí, y es gracioso porque también existe el chili western, que es el western mexicano de películas que se hicieron aquí, pero ambientadas como con la guerra de conservadores y liberales, ¿no? De los tiempos de Benito Juárez o incluso hasta de la Revolución Mexicana. Y existe el chorizo western, que son películas producidas pero por España. Y todas estas películas también tienen en común que beben de lo que era la ideología de ese tiempo sobre la teoría del conflicto, ¿no? Que también querían obtener así características importantes y bien dadas para hacer guiones bien elaborados, historias complejas y cosas así. Es que esto también me lleva un poco a los inicios del cine, ¿no? Si bien algún día vamos a tocar todo lo que pasó con los hermanos Lumière, ya cuando el cine comienza a agarrar su propia, qué sé yo, forma de contar historias o filmografía, en el western pasó algo que cambió y les voló la mente a todos, ¿no? Que se llama Asalto y robo de un tren
está hecha por el que sí. a todos lo reconocen como el padre del western, que es Edwin S. Porter. Y es una película relativamente sencilla, no tiene muchas pretensiones, simplemente es una banda de forajidos que se suben a asaltar un tren, ¿no? O sea, qué descriptivo el título, ¿no? Pero esto comenzó a hacer que los próximos, por así decirlo, cineastas, como que dijeron, oye, pues es que esto está genial, podemos explotar esa idea y más aparte desarrollarla, ¿eh? Todas esas leyendas que ya se hablaban de grandes bandidos, pues también eran muy interesantes para empezar a abordar los primeros temas del cine, ¿no? Por ejemplo, también estaban los famosos cuatreros que, pues también igual que los ingresos que tenían los pueblos en sus propios bancos, también tenían lo que era toda su economía, toda su vida, los ganados, ¿no? Y así. Y que de ahí surge el término vaquero, que son tipos que dominaban la soga, ¿no? Y hacían esto de así con la mano, ¿no? Desde sus caballos, así como círculos. Y los lazaban a los toros, a las vacas y así. Entonces eran habilidades que se podían obtener y que te dejaban bien parados, ¿no? Porque si eras un tipo bien habilidoso y así, entonces sí te decían, no, pues eres un gran cuatrero, ¿no? Y así un gran bandido, ¿no? Y así como que tenías que forjar tu reputación de la habilidad de la pistola, de la soga y así. Y para alguien en esos tiempos ser un cobarde era como ser ahorita, no sé, digamos un asesino o un violador. Bueno, es que todo en la antigüedad, la reputación era todo, ¿no? Sí. Y creo que esto es como ese cliché, ¿no? Que también otra vez, por mencionarlo, en Volver al Futuro de, oye, te van a decir gallina, tú, sí. Clint Eastwood. Bueno, lógicamente eso también es una referencia que Marty, en lugar de llamarse Marty, se pone Clint Eastwood, porque pues, persona famosa de ese entonces. Pero es cierto, o sea, tenías que ser una persona bien parada y bien habilidosa en ese entonces, porque más allá de todo lo que estamos diciendo de cuatreros y de vaqueros y de personas en las minas, tenías que ser una persona relativamente dura y un poco, pues, habilidosa, ¿no? Para sobrevivir en altas temperaturas, en que tu ganado sobreviva o que inclusive no se te perdiera, ¿no? Inclusive tienen esta famosa técnica de dormir con los ojos abiertos, ¿no? Eso suena estupendamente raro, pero son habilidades adquiridas por los vaqueros o los cuatreros, no estoy muy seguro. Sí, porque todo se guiaba por tu reputación, ¿no? O sea, tenía que importar lo que la gente dijera de ti, ¿no? Que si él es muy, muy malo, ¿no? Mató a 20 hombres, ¿no? En 10 minutos. Entonces, así te ganabas el respeto y nadie se metía contigo y eso era lo que importaba, ¿no? O sea, importaban tus hazañas, importaba lo que tú eras. Y así es como lograbas quedar en la historia, ¿no? Así, por eso recordamos incluso a Billy the Kid. Bueno, eso podría... Bueno, más bien tiene toda la razón, G-Man. Creo que es momento de irnos directamente hacia su cápsula. ¿De qué va a tratar, G-Man? Es una cápsula que les traigo sobre Quentin Tarantino. Van a ver de dónde saca todas sus referencias y más bien su inspiración. Y su relación con el western. Entonces, sí, su frase... Pues, ruédenla. Desde el lejano oeste llega Argonáutica. Quentin Tarantino es un director ya consagrado y popular en Hollywood. Muchos cinéfilos lo tienen como uno de sus directores favoritos, pues tiene una filmografía muy consistente y marcada de estilo. Con solo ver una escena de sus películas o escuchar los diálogos, ya sabes quién fue el escritor del guión. Pero, ¿ya viste de dónde saca su inspiración? El western es su género favorito, y te diremos qué cintas son más importantes para él. ¡Prepara el revólver! Número 1. Érase una vez en el oeste. Esta película, dirigida por Sergio Leone y estrenada en 1968, es una fábula del salvaje oeste. Aquí tenemos la historia de una mujer que se alía con un mercenario para vengarse de unos forajidos que asesinaron a su familia.
La película está cargada de flashbacks, excelente banda sonora que llena de emoción las escenas, fotografía espectacular y simbolismos propios del western. Cuando la veas y asocias la música con las imágenes, te darás cuenta de dónde ha sacado Tarantino aquellas ideas para desarrollar sus típicas escenas de ejecuciones finales. Número 2. La trilogía del dólar. Lo sabemos, son 3 películas, y es hacer un poco de trampa. Sin embargo, las 3 cuentan como si fuese una. Dirigidas también por Sergio Leone y musicalizadas por Ennio Morricone, la trilogía del dólar sigue la trama de un hombre errante que vaga por pueblos sin un objetivo aparente. Pronto se ve involucrado en conflictos o dilemas en los que tiene que elegir si va a hacer algo al respecto o no. Las presentaciones épicas del personaje, así como desenlaces muy violentos, son parte de esta trilogía, por lo que cuando las veas, sabrás que vio Quentin Tarantino para que pensara en los finales sangrientos que siempre usa. Número 3. Django. Sí, quizá dirás que una de sus películas ya se llama así, pero el nombre del esclavo de su cinta no lo inventó él. Esta película, dirigida por Sergio Corbucci en 1966, es la historia de un antiguo soldado yanqui que busca venganza contra un mayor de nombre Jackson. La película es bastante cruda y tiene una memorable escena sobre orejas que Tarantino decidió referenciar en Reservoir Dogs, además de utilizar el tema principal en su trabajo homónimo de 2012. Por lo que ves, hay muchos elementos que le inspiraron bastante. Algunos lo consideran un plagiador y otros un hombre que sabe homenajear. ¿Ya las viste? Deja tu comentario si sí, y si no también. Esto fue Argonáutica. Nos oímos en la siguiente. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Poolware y pues comentar el comentario. Como siempre, gran cápsula. Yo tenía muy entendido que Tarantino, bueno, pues es el referencias man, por así decirlo, sí, ¿no? Tiene hasta algunas que ni conocen ni su mamá, ¿no? Pero, a ver, comentemos un poco más sobre eso, ¿no? Como, pues, ahora sí, para ir desarrollando este tema. Nos quedamos casi en lo del Spaghetti Western. ¿Qué más nos podría mencionar sobre esto? También se me había ocurrido lo de los cazarrecompensas. Eran estos tipos que también vivían de la reputación de los demás, ¿no? Que, bueno, es un cliché también del espagueti, pero es como generalizado del western. Estos tipos que iban y mataban por dinero y así, y traían varios grupos de cuerpos. Me da risa también como lo menciona Tarantino. En Django hay una escena que me da un poco de gracia, que se supone que ya está como entrenando, ¿no? El esclavo, el que era esclavo. Y ya después hasta llevaba en un caballo así como 5 cuerpos y iba por ellos y a cobrar su dinero. Y al principio hasta tenía como sus dilemas de es que son personas que tienen hijos y así. Pero ya después se le pasa, ¿no? Porque se da cuenta que es como el modo de vivir ahí. Pero es que también algo que me agrada de la visión de Tarantino es que también no se centra otra vez en el clichesoso, donde pues era una época de grandes cambios en Estados Unidos, ¿no? Apenas estaban segmentando, pero un ejemplo con Django te retrata cómo todavía existía la esclavitud, ¿no? De esta gente de color. Sí, porque también es parte del contexto. De hecho, estaba en 1860 el mismo contexto de la guerra de aquí de Reforma. Bueno, es que en todo caso, qué sé yo, la historia estadounidense, pues ellos también tuvieron una guerra civil, sí. También pues, se pelearon, qué sé yo, el norte contra el sur, y hasta el final la consumación de la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero también era esta época donde era muy, qué sé yo, como que cuando alguien te platica del viejo oeste, piensas en algo así recóndito, que es viejo porque es viejo, mundo viejuno.
Pero en Estados Unidos ya inclusive ya había edificios. Chicago comenzó a hacer sus primeros rascacielos cuando del otro lado apenas estaban cabalgando, ¿no? Ajá, sí, cuando no había nada, ¿no? Entonces es una época de grandes contrastes entre el oeste y el este, también hay que decirlo, ¿no? De hecho, por eso se hizo esta especie de guerra civil, ¿no? Que se le llamó la guerra de sucesión. Porque digamos que de tantos gringos que se fueron de las 13 colonias, ¿no? Por así decirlo. Se fueron del otro lado. Pues como que estos que empezaron a crecer en Texas, ¿no? En la Texas que ya nos habían quitado, o en la Nueva California, que ya no era Alta California, sino California. Todos esos tipos ya empezaron como a sentirse de en su propio país, ¿no? Pero más estos de este lado que eran Luisiana y Texas, ¿no? Porque California, de hecho, no se cuenta para el Estados Unidos Confederado. Y se dieron cuenta que habían tantas diferencias entre sur y norte que pues tenían que hacer algo, ¿no? Y el primer pretexto principal que yo creo que Lincoln utilizó para empezar esta guerra fue eso, ¿no? De la abolición de la esclavitud, pero en realidad eran fines políticos, ¿no? Porque Estados Unidos se estaba aproximando a una especie de separación, ¿no? O sea, los confederados tenían su propia bandera. Los de arriba, los que eran los yanquis, pues también tenían otra ideología. O sea, mientras los de abajo tenían esclavos para hacer algodón, los de arriba ya vivían en ciudades gigantes y ya se decían desarrollados, ¿no? Y cuánta diferencia. Sí, cuánta diferencia, porque creo que eso llega a pasar. Inclusive en nuestro contexto, donde quizá el norte se siente un poco más adelantado que el sur, y igualito les pasó en Estados Unidos. Por así decirlo, el norte también pues ya ellos tenían mejores cosas, por así decirlo, ¿no? Y al tener su ciudad capital en ese sentido, realmente pues no se sentían tan aproximados a ese tipo de gente, ¿no? Porque también hay que admitirlo de que por eso se dan estas guerras estilo el Álamo, porque en una falta de identidad, pues, y no sentirte ni de acá ni para allá, pues simplemente te ibas con los que más te convenía, ¿no? Sí, también, porque de hecho de ahí nace la palabra gringo, ¿no? Que se dice que viene de green, que ellos vestían como de verde, ¿no? Los del Álamo, o sea, los que defendían el Álamo, y así los que eran de Estados Unidos. Y como el mexicano no sabía hablar inglés, pues les decía, hey, green, go, así, ¿no? Como de lárgate. Pero pues en realidad estaba todo mal dicho, ¿no? Y se quedó así como de gringo para llamarle a los de arriba que vienen supuestamente a invadirnos, ¿no? Sí, no, de una manera pues un tanto despectiva, ¿no? Pero sí, bueno, despectiva y diagonal cariñosa, no sé, la relación México-Estados Unidos también va muy compenetrada con ese tipo de cosas, también como con la adquisición de todas estas tierras, porque también es algo que pues nos une, ¿no? Como nación, o naciones más bien, es que pues parte de nuestro territorio y parte de nuestra cultura pues también fue comprada, ¿no? O sea, como usted lo dijo, sí, si ya le compró a los rusos, ya le compró acá a los franceses, pues también, ¿por qué no comprarle a los mexicanos? Que fue medio de a huevo, pero esos ya son contextos históricos mexicanos y otro pedo, ¿no? Sentémonos entonces en Los Odiosos 8, otra gran película de Tarantino. Absolutamente. Y esta película creo que retrata un poco sus influencias del Spaghetti Western principalmente. Yo pienso que Hateful Eight es mi película preferida para hablar, pero de la teoría del conflicto. Tal vez no mi favorita de él, pero se me hace el ejemplo idóneo para hablar del conflicto de las sociedades. Y es que aquí se representan muy bien todas las partes y las negociaciones que requieren para llegar a un acuerdo entre ellos y que no se terminen matando, ¿no? Que bueno, es Tarantino. No es Tarantino. Lo contrario, ¿no? Pero aquí se hace muy bien el ejemplo porque de una parte viene una tipa que está pues acusada de asesinar, de tratar mal a alguien y está como destinada a la horca. Y viene también el verdugo, el que la lleva, y por otro lado están unos tipos que llevan a cabo pues una misión para tal vez rescatarla y así más cosas. Cada quien tiene su propia pretensión y cuando llegan y se mezclan en una casa tan pequeña, pues son los ingredientes perfectos para armar una bomba, y esto es lo que le gusta a Tarantino, ¿no?
que de hecho se ve en todas sus películas, porque podemos ver, por ejemplo, en Inglourious Basterds ahí, tal vez no es western, pero también tiene un estilo muy, muy vaquero, porque también hay personas que buscan venganza, otras personas que buscan, no sé, la libertad, que también de eso habla mucho el western, de la búsqueda de la libertad, de la identidad. Y entonces, estas características unen a Tarantino en todas sus películas, que siempre tiene personajes bien distintos entre sí, y que son ingredientes absolutos para crear el completo caos. Así es, porque es como meter un montón de bichitos locos en una caja y a ver qué pasa, ¿no? Sí, es lo que le gusta, ¿no? Él si fuera una especie de experimentador sociológico, yo creo que metería un montón de gente que se llevaría mal entre ella dentro de una caja para ver qué sucede, y eso le llenaría de éxtasis. Nada más para ver quién sobrevive. Bueno, es que también debemos admitir que el estilo de Tarantino pues llega a ser muy reconocible, ¿no? En todo sentido. Sí, sobre todo, ¿no? Que tiene los viejos elementos del spaghetti western, como digo, eso de la venganza y todas esas cosas. Y también aborda muy bien el estilo de este género, que es utilizar la música del spaghetti western y representar todas esas emociones que se representaban, por ejemplo, en la trilogía del dólar o en la más viejita de Django, que lleva el mismo título que su película de él, pero o sea, él cogió el título. Algo que me remite este género es que la música es muy buena. Y de hecho la podemos escuchar un poco de fondo, algo parecido, porque no es lo mismo. Ennio Morricone se me hace un genio pues muy, muy recordado del género western. O sea, lo escuchabas a él y escuchabas esos desiertos y los pistoleros. Entonces tenían sonidos de trompetas y de arpas, y tú los escuchas y como que te inspiras, porque es música muy inspiradora, y te imaginas una escena en la que, no sé, te estás liberando del bandido que siempre se pasó de lanza contigo, y también está este estilo de que los personajes se presentaban así como los héroes y salvaban a un pueblo entero, y también la música de Ennio Morricone quedaba bastante perfecta ahí para representar así como cómo se ve este hombre que nos viene a salvar, y así, y hay sueños de libertad y así. O sea, Ennio Morricone fue un gran estilo, porque lamentablemente en paz descansa. Bueno, todo lo que me está diciendo, más allá de, músico, puedo sacar que siempre, pues, algo que te queda diciendo, esto es parte del western o de los vaqueros, qué sé yo, es que siempre es muy característico como los sonidos, ¿no? Como, no sé, cabalgando, o el tan, 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 tan. O sea, queda grabada en tu memoria que dices, eso es música de vaqueros, ¿no? Sí, y también estaban, no sé, los efectos de sonido que le ponían a la propia música, que era como para simular las campanadas de las iglesias y todo eso. A diferencia del film noir, que es un género completamente, pues, pesimista, ¿sí? El western en realidad, a pesar de que habla de violencia y todo eso, es un género bastante optimista, porque vemos personajes que pues consiguen su redención o la buscan, y siempre están como para escaparse de esos entornos salvajes, y a menudo pues lo consiguen, ¿no? O sea, consiguen vengarse y así. Son historias que te recuerdan que quizás la justicia, a pesar de que vivas en un lugar muy inhóspito y que solo haya mucha violencia, tal vez puede haber algo bueno dentro de todo eso. Y la música también de Ennio Morricone como que da ese feeling de que no importa qué tan mal estén las cosas, siempre puedes salirte de ahí o encontrar un mejor lugar. Bueno, es que es un género que tal vez lo catalogue como hablar un poco sobre la libertad, pero también esa libertad y todo lo que me acaba de decir pues está muy difuminado, ¿no? Una palabra clave que usted acaba de decir es la palabra redención. Esto me remite a un éxito de Rockstar llamado Red Dead Redemption. Sí. Su desarrollo comenzó junto con Capcom, o sea, es algo muy gracioso que japoneses y norteamericanos intentaran hacer un juego de disparos. Pero bueno, así fue su concepción, ¿no? Primero comienza con este juego, es un real shooter medio extraño que se llama Red Revolver, y ese fue su primer título.
Pero al final la licencia pues, no dio para más, o sea, sale el juego, no tiene grandes ventas como tal, y Capcom le dice, ok, te lo vendo, y Rockstar se apropia de la IP. Una vez que tiene la IP, comienza, bueno, estos son los genios de hacer GTAs y te pueden meter en cualquier época que ellos quieran. Si te quieren sacar los 90s o los 80s o donde quieran meterte, te tienen un Vice City o un San Andrés, ¿no? Entonces dicen, ¿qué tal si comenzamos a hacer un GTA pero de vaqueros? Y entonces esa fue la idea inicial para Redemption. Aquí te cuentan una historia, lo gracioso es que siempre la saga GTA ha tenido grandes historias, pero Red Dead se centra en algo que yo podría decir como lo que me acaba de explicar, o sea, que te tratan de decir que hay libertad, pero no es tan fácil ganártela y más aparte, pues también bebe mucho de esta concepción de reputación y qué sé yo. En este juego, tú encarnas a John Marston. Resulta que tienes una deuda, ¿no? Por así decirlo, con alguien, para no hacer tanto spoiler. Entonces, él te dice, ok, te voy a dejar libre siempre y cuando a ti y a tu familia, porque ya... Por más que se crea este juego, se centra ya en los últimos años de los vaqueros. Inclusive ya hay ciudades. Y él es una persona, pues, todavía... Bueno, Marston es una persona todavía, pues, qué sé yo, como dicen, chapada a la antigua, ¿no? Entonces, se le encomienda la misión de matar a su antigua banda de forajidos, donde, pues, él creció, ¿no? Por ciertas razones, él se separa de esa vida y quiere dejarla atrás. De ahí el nombre Redención. Él quiere pues comenzar a lavar sus pecados y pues sí, o sea, darle casa a esta bola de pues odiosos casi es un poco trágico dentro de lo cabe. El final francamente te va a robar una lágrima por lo que pasa, pero no sé, se me hace una buena interpretación de cómo se vivía en esos tiempos, cómo es cabalgar a caballo. Bueno, lógicamente ahorita ya tiene inclusive más contexto esta historia porque hubo una continuación ahorita en consolas de pasada generación, lógicamente PlayStation 4 o Xbox One, pero yo creo que es otra de estas recomendaciones fabulosas que siempre les hemos dado. Jueguen Red Dead. No quiero contar el spoiler del final porque francamente no es tema para hoy. Pero no sé, Yoyoman, yo creo que obras como estas, que francamente para mí son ficción interactiva, te meten directamente en los zapatos de qué era ser un forajido de esos tiempos, ¿no? Sí, porque esa es otra característica no muy sonada del western, que en realidad son historias bien románticas, ¿no? Te pintan esto de cabalgar y ir al atardecer y te dicen frases bonitas como nunca olvides tu nombre, ¿no? Ellos pueden quitarte todo, pueden quitarte a tu familia, tu dinero, pero que no se te olvide quién eres, ¿no? Y eso también importa mucho porque la reputación era, como ya habíamos dicho, de algo de lo que se vivía. Tenías que hacer ese tipo de cosas también en tus viajes, ¿no? Recordar de dónde vienes, porque es muy fácil perderse en el desierto y ir por ahí caminando como un zombie, ¿no? Y tiene esta visión medio romántica también. Pero para mí principalmente también esta estética y qué sé yo, cabalgar bajo las estrellas o todo este tipo de cosas, no sé, es algo teóricamente hasta mágico, ¿eh? Sí, es que deja mucho sentimiento, mucho que asimilar. Por ejemplo, en esta canción que me encanta, es un country de famoso cantante llamado Kenny Rogers, que también en paz descanse, no tiene mucho que nos dejó. Es una canción que se llama El cobarde del condado y es una historia corta pero muy bonita, y la canción, si la escuchan, les va a gustar, pero como está en inglés tal vez no entiendan mucho, entonces se las voy a contar. Es la historia de Tommy, un chico de 10 años que, así cuando era chiquito, pues su padre murió en la cárcel, o sea, se lo llevaron por algunas cosas que habrá hecho, quién sabe qué. Y su tío que lo adopta, pues le recuerda las frases que su padre le dijo antes de que se fuera a la cárcel. Le decía que no tienes que pelear para ser un hombre. Y entonces él se quedó con esta enseñanza así de que pues no tengo que luchar, no tengo que ser un forajido para que me respeten, ¿no? Para ser un hombre y todas esas cosas, ¿no?
pero el pueblo de donde vivía lo decían, es que tú eres bien cobarde porque huyes de los problemas, ¿no? Y él siempre les decía lo mismo, no, pues es que yo no tengo que huir, ¿no? Y así. Yo simplemente no quiero problemas. Y entonces una vez se enamora de una chica llamada Becky, que un día unos 3 forajidos, de hecho los abusones del pueblo, llegan y pues la atacan a Becky. Y pues él se da cuenta que no puede permitirlo, ¿no? Y Becky queda así toda mal y de hecho mira la foto de su padre y dice, no, pues es que papá, no puedo quedarme así, no, o sea, tu enseñanza está muy bien, pero esto que me hicieron ellos no lo puede borrar ni el tiempo, ¿no? Y entonces llega la escena en la que está en el bar y estos tipos hasta se burlan de él, ¿no? Ahí viene el amarillo, porque así también lo apodaban de que, no sé, le daba mucho miedo y se pintaba de amarillo, ¿no? Y ahí viene este tipo, qué cobarde, ¿no? ¿Qué vienes a llorar o qué por Becky? Y él, no, pues ¿saben qué? Acá todo silencioso se da la vuelta y también se ríen y le dicen, lárgate, eres el miedoso. Pero en realidad va y cierra las puertas del bar y saca la pistola y ¡pum! Se los avienta a todos, ¿no? Y bueno, la canción no lo dice así, pero se deja la imaginación, ¿no? Y ya cuando los balacea a todos, lo que le dice a su padre fallecido es que a veces cuando eres hombre tienes que pelear. Es la canción más triste, bueno, es una gran canción, Yoyoman. Retrata muy bien el sentimiento de, pues, qué sé yo, vivir en pueblo chico y abusones grandes, ¿no? Pero esto también me trae a cuentas de que también como podría decir que para muchos es muy especial, inclusive les gusten los vaqueros, pues todo tiene un comienzo y todo tiene un fin, ¿no? Inclusive también las películas de western eran súper populares, ¿no? Inclusive algo que he escuchado mucho y que siempre me ha desagradado la idea es de que siempre dicen que lo anterior siempre fue mejor, ¿no? Inclusive no todas las películas western eran fabulosas, buenas, inclusive algunas eran más que nada para sacar, pues, qué sé yo, dinero, ¿no? Y de retratar, pues pues, bueno, digamos que se volvieron un poco, pues sí, la palabra misma, cliché, ¿no? Porque no evolucionaron más allá del spaghetti western. O sea, en un momento de ser tan apogeadas y que cada éxito de Clint Eastwood fuera, pues como te digo, un éxito, pues se fueron muriendo lentamente. Hubo un momento donde este público en los cines, pues ya exigía otras cosas, ya creyó que había visto todo, porque francamente no quiero decir lo de si ya vistes una, vistes todas, ¿no? Porque pues, algunas sí son especiales, sí. Pero sí, en la filmografía del western hay algunas que hasta podrían estar de más, ¿no? Aquí entonces llegamos hasta, por así decirlo, decadencia, ¿no? Del cine western, ¿no? Sí, ¿no? Porque pasan los años 60 e incluso llegan los 70 y Sergio Leone decide adaptarse, decide irse pues a las mismas historias, pero como transportarlas a Chicago, a hablar de, no sé, historias de mafia, así, por ejemplo, la de Érase una vez en América, que también gran película, si no la han visto, y empiezan como a adaptarse y a dejar estos escenarios, ¿no? Sí, o sea, también otra vez nos remitimos a Red Dead, hay una cierta nostalgia de cómo se pierde el vaquerismo, o así decirlo, que, pues bueno, ya comienza a ver ciudades, ya comienza a ver autos. En Red Dead hay autos. Inclusive hay películas como Big Jack, donde ya hay vaqueros en motocicletas. Y es que también hablar sobre vaqueros, pues también tal vez es hablar también sobre una época de transición, ¿no? Porque otra vez lo dije, ¿no? Suena muy recóndito, suena muy viejo, pero pues es que realmente no es tan viejo. También hay un pequeño diálogo en Volver al Futuro 3 donde le dice, oye, pues todavía faltan poquitos años para como 30, ¿no? Para que haga una gasolinera, ¿no? Y podamos usar el DeLorean. Pero, sí. Pues realmente, pues sí podrás decir, ay, pues qué viejuno, ¿no? Pero no, es que, no, los vaqueros, pues, sí, hay una época que fácilmente duraron, qué sé yo, casi un siglo. Pero también el final fue casi de sopetón, ¿eh? Y es que la esencia del western se sigue rescatando. Hoy en día todavía hay películas que, si bien no están ambientadas así en un desierto o en un pueblo donde dice el bar saloon o algo así, pues también se adaptan los mensajes del western, las emociones del western. Por ejemplo, la película que salió de Breaking Bad, la del final de Breaking Bad, ajá, pues tiene
por completo todos estos elementos que estamos diciendo en este programa y los adaptan en la película El Camino. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo de que El Camino representa muy bien lo que podría ser un western, o Tarantino, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero también, como lo mencionamos en nuestro podcast pasado de Brujas, los vaqueros pues, ya no son los vaqueros de antes, ¿no? O sea, ya ahorita ya puedes tener a Woody, ¿no? En Toy Story, ¿no? Y ya la representación también del vaquero ha cambiado de muchas maneras, ¿no? Porque ya se toma ahora como, no como este lugar inhóspito de tierra de muertes, más bien se toma este lugar donde, soy el alguacil y yo puedo contra ustedes, ¿no? O sea, como que también ha habido una concepción un poco más suavizada, ¿no? Incluso Logan se me hace un ejemplo perfecto de western moderno, porque está ambientado pues, en una ciudad, ¿no? De repente hay escenarios que Las Vegas y así. Pero se me hace también, Logan puede llegar a ser una especie de vaquero, porque también es este justiciero, ¿no? Que es un superhéroe, pero también va por ahí, quizás teniendo crisis de identidad, ¿no? Y todo melancólico, y de repente se da cuenta que hay una niña que, no sé, tal vez sea su hija o algo así, y se da cuenta que todavía hay humanidad dentro de él, ¿no? O sea, estas premisas se siguen contando y eso está genial. Bueno, es que estas premisas evolucionaron, ¿no? Te puedo poner el ejemplo del Mandaloriano. Ahorita esta serie de Disney Plus, donde es extrapolar un vaquero en el espacio y pues era un cazarrecompensas, ¿no? Sí, y también Cowboy Bebop, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, toman también lógicamente es una interpretación un poco, pues, oriental, ¿no? Sobre también, vaqueros en el espacio, por así decirlo, ¿no? O Westworld, ¿no? También que es como redactar este género de los vaqueros, pero con una especie de distopía futurista o algo así. Es que ya la concepción del vaquero, pues, tuvo que evolucionar, ¿no? Tuvo que evolucionar. Si bien todavía existen cosas como, no sé, marcarte un Iñárritu en el Renacido, pero el western, pues, como que sí tenía que morir de cierta manera para, pues, continuar, ¿no? Para volver a renacer inclusive, ¿no? No se iba a quedar como estancado, ¿no? O sea, tenía que readaptarse, sobrevivir. Sí, ¿no? Y es que si se considera género, pues va a quedar inmortalizado de cierta manera, ¿no? Esa concepción tal vez la hablemos en próximos programas, sí, no, porque de hecho también hay un género, ahora que me estoy acordando, que se llama western futurista y sí, o sea, ahí caben películas como Mad Max y así. De hecho, Mad Max podría ser, porque te digo que se toma tanta esta estética arenosa, qué sé yo, de paisajes en naranja. Y pues bueno, Yeman, ¿alguna recomendación que tengas para ya finalizar este podcast? Yo tengo una película que se llama Hell or High Water, o en español le pusieron Sin Nada que Perder, es del 2016. Sí. Es una gran película también moderna y es un buen western. Bueno, yo quisiera recomendarles algo más light, algo que les va a hacer reír, porque también el western ya en esta actualidad, sí, pues ya no es lo que es, ¿no? O sea, les podía haber recomendado, no sé, una película de duelo a muerte de balazos, pero pues no, yo creo que vamos a hacer reír con qué sé yo, si conocen a Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia, él actuó en una propia película que se llama Pueblo Chico, Pistola Grande, y suena tremendamente estúpida, y lo es. Él interpreta, al igual que Tarantino, a su propio personaje. Y graciosamente tuvo a Charlize Theron como coprotagonista. Entonces, yo cuando dije Charlize Theron, esta chica que pues, ves como furiosa en Mad Max, ¿qué chingados va a estar haciendo? A mí me gusta cuando estos actores se prestan a hacer también otras interpretaciones, para no segmentarse, ¿no? Entonces le recomiendo, otra vez lo repito, Pueblo Chico, Pistola Grande. Es una analogía muy pendeja, creo que en inglés tiene un mejor título, pero con esto estamos cerrando. Pueden contactarnos en medinpool@gmail.com, en Facebook como Pulver Podcast y en Twitter como @Pulver Podcast. Y esto ha sido todo. Yeyeman, su lección. Y recuerden, nautilos, en caso de que alguien los rete a un duelo en una calzada de un pueblo, no se les olvide protegerse el pecho con una plancha de hierro. Bye.